Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Me gusta salir a la calle, ponerme hecho una fiera y pararme en todos los bares. Me gusta salir a la calle, ponerme hecho una fiera y pararme en todos los bares. ¿Y qué le voy a hacer yo si nunca tuve remedio ni tengo perdón de Dios? Se me llevan los demonios, veneno del escorpión. Si te busco y no te encuentro, si me muero por dentro. Siempre quiero más. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, el huracán cultural de la SER. Aquí siempre queremos más. Este mes de noviembre, que ya termina, hemos salido de bares y de farra con estos chicos a los que escuchan, Scorzo, que nos han presentado su nuevo disco, Historias de amor y otras mierdas, el octavo en 30 años de cachondeo. Nos gusta la marcha y nos gusta la energía y la canción más tranqui que tenemos es la más cañera de muchas bandas, ¿sabes? O sea que me gusta subir al escenario y sudar la camiseta, y mientras que la edad y el tiempo no lo permita, pues seguiremos ahí, dale que te pego. Historias de amor y otras mierdas nos recuerda lo oscuro, retorcido y obsesivo que puede ser también el amor. La educación emocional que tengamos, que eso es una asignatura pendiente que creo que tenemos todos, ¿no? Hay muchos tipos de amor, está el amor sano, pero hay también luego el amor tóxico o el apego, ¿no? Hablamos mucho de diferenciar entre amor y apego. El apego es soy feliz si estás conmigo, ¿no? Entonces cuando necesitamos a otra persona y tenemos apego, y si no está con nosotros lo pasamos muy mal, ¿no? Creo que somos naranjas enteras y eso, deberíamos de madurar para las relaciones emocionales y sentimentales, pues llevarlas con madurez, ¿no? Somos el peor de los finales, víctimas colaterales de nuestra propia guerra. Son muchas y diferentes las historias de amor que recorren el disco y este episodio de La Hora Extra. Una de ellas, esta que cantan con Rosalén, el saber dejar una relación que se ha convertido en algo tóxico. Creo que es un acto de amor darse cuenta cuando ya las cosas se han acabado. Fue muy bonito. Yo he tenido muchas parejas en mi vida y luego pasa el tiempo y seguimos siendo colegas, afortunadamente, y todo eso, pero te das cuenta y dices, ay, yo con esta persona he estado todo este tiempo, he tenido estos sentimientos, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, ya no los tengo, ¿no? Entonces, saber dejar atrás y dejar ir. Y dejar ir y soltar lastre, creo que, ya te digo, es un acto de amor en sí. Voy cantando esta cumbia. De la cumbia amazónica al sabor rumbero, del rock al reggae, de la electrónica a la música de raíz africana, aquí somos muy devotos de las fusiones musicales de Scorzo. Creo que la música fusión es toda la música. Creo que la música se lleva fusionando desde que la música es música. Yo siempre pongo el ejemplo ahí en Andalucía del flamenco, ¿no? El flamenco, esto es flamenco puro, y vienen los puristas y dicen, esto como cantaba fulanito y como esto, ¿no? Pero el flamenco es lo más mestizo del mundo, es una suma de muchísimas culturas, de muchísimos estilos, y nace ahí de esa suma de música en una época donde no había nada grabado y todo, nada era puro, sino que yo cogía una guitarra y lo tocaba con un estilo, algo que yo había escuchado, la otra persona lo asimilaba y le aportaba algo, ¿no? Y entonces así entendemos la música. No nos gusta casarnos con ninguna etiqueta, ni decir, voy a hacer toda la vida reggae o cumbia o, ¿sabes? Aunque tengas tus predilecciones. Me gusta muchos ritmos, por ejemplo, el reggaetón. Pues, en los 90 yo me encantaba el ragamuffin, que es una mezcla, el reggaetón deriva de ahí, ¿sabes? Y musicalmente los ritmos me flipan y todo el rollo. Luego ya no tanto ciertos discursos que acompañan eso. Eso es lo que más reacio soy, porque lo siento, creo que estamos involucionando en muchos aspectos, yendo para atrás, con letras muy misógenas y poco mensaje y mucho machista. Pero es que la banda granadina, además, no solo transmite buen rollo, sino mensaje. Su música y ellos han sido siempre comprometidos. Crisis mundiales, deudas morales en paraísos artificiales. Con la música se pueden cambiar las mentes, ¿no? Y se puede hacer revolución. Y es un arma de doble filo que se puede utilizar para una cosa y para la otra. Pero sí, hace falta más compromiso.
de un tiempo para acá la censura ha hecho que también que mucha gente se autocensure y prefiero no meterme en estos temas y prefiero no hablar de esto y me gustaría que la juventud fuera más revolucionaria, ¿no? Su última revolución es la de desmontar el amor romántico, el clásico, el de toda la vida. Tienen la charla con Toni Moreno y Manuel Collados de Escorzo en nuestra web y en Ser Podcast. Tu amor me está matando, tu amor me está matando, tu amor me está matando. Nuestro siguiente invitado escribe: Amor, no importa si lo llamas despecho, coger, pasión, es la misma puta canción entonada 10 millones de veces, a veces lenta y suave o cadenciosa y rítmica. Incluso puede ser atronadora, desgarrada, pero es igual, pendejo. Amor, 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 te vendieron la misma puta canción cada vez, cantaste el mismo engaño toda la vida y quedaste feliz porque eres imbécil. Antonio Ortuño, bienvenido a La Hora Extra. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero es preguntar quién eres, dónde naciste, de dónde vienes. Caray, pues soy mexicano, nací en Guadalajara, y mis madre y mis abuelos eran españoles, pero yo soy mexicano y zapopano. Uh-huh. ¿A tu familia le gustaba la música? A mi familia le gustaba la música, desde luego mi madre, y lo comentaba hace un rato, lo que le gustaba eran cosas como Julio Iglesias, también le gustaba mucho Serrat, oía zarzuelas, pero mi madre trabajaba todo el día y yo era el hermano menor, entonces pues por fortuna lo que crecí escuchando pues fue a Motorhead y a Iron Maiden y a The Clash y a los Sex Pistols. Uh-huh. Antonio es columnista del País, además de escritor, tiene varios libros publicados y estas dos preguntas que le he formulado las he extraído de su última novela, La Armada Invencible con Seix Barral. Estamos escuchando Never Say Die de Black Sabbath. No era su mejor canción, pero sí la primera que la Armada logró sacar pareciéndose bastante a la original. La Armada Invencible es una banda de heavy, thrash, metal que tuvo su momento en los años 90 y que ahora Barry Dávila, el protagonista, un metalero divorciado de 45 años, quiere resucitar. Tú eres metalero como estos señores, Antonio, pero no sé si compartes con ellos que las canciones de amor son musiquita, mierda que vomitan la radio, la tele o internet y que tanto gustan. Sí, comparto bastantes cosas con los personajes de este libro. Yo crecí escuchando, lo digo siempre, aunque sea un poco ambiguo, pues rock ruidoso, y ahí había metal, desde luego thrash metal, uh-huh. y hardcore y punk rock. Eso es lo mío, el rock ruidoso y guitarrero, y que a veces cae mucho del lado del metal, ¿no? Y desde luego hay muchas cosas que comparto con estos personajes, incluida la consideración sobre la música romántica y las canciones de amor. Uh-huh. A propósito de ese ruido que comentas, voy a leer una frase para nuestros oyentes y que sirva de advertencia. Entiendo que no te guste el metal, si solo oyes ruido ahí donde fuera de toda duda hay música, notas, melodía, ritmo, armonía, es tu pinche decisión. Hay demasiados prejuicios, Antonio, hacia el metal, es ruido para la mayoría. ¿Has querido de alguna forma desmontarlos o reivindicar este género maltratado? Sí hay un cierto espíritu vindicativo, desde luego. También creo que la literatura se escribe desde la distancia, no es una novela militante como tal y que esté ahí como para evangelizar a la gente sobre el metal, pero sí para que quien sea metalero de alguna manera se pueda reconocer en muchas de estas páginas y quien no lo sea se pueda asomar, ¿no? Quizás sea un ejemplo muy vasto, pero no hay que ser pirata para pasarla bien con una novela de piratas, ¿no? Sino uno solamente podría pues leer historias sobre uno mismo. Creo que hay un placer muy grande en descubrir otros mundos o en ver desde otro punto de vista el mundo que uno ya cree conocer, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque novelas de piratas se han escrito muchas, pero novelas de rock o metal pocas, ¿no? Claro, es algo que específicamente el metal, aunque el rock sí ha tenido algo o mucho de prestigio intelectual, mucho más en el mundo anglosajón que en el de habla hispana, pero el metal también, hay mucha gente que lo relaciona con las monster trucks, con el pollo frito, con la lucha libre, como una especie de entretenimiento salvaje y que intelectualmente pues se pasa mucho o es visto con desdén o directamente ignorado, ¿no? Y quizá por eso, entre otras muchas cosas, desde luego
me gusta, pero además me parecía un campo sumamente fértil y pues es como ir en primera clase solo en un avión, ¿no? No hay nadie a tu alrededor, no estoy compitiendo con 200 novelas de metal y eso me dio una libertad que desde luego hizo que yo disfrutara muchísimo la escritura del libro. Ajá. Y luego además está el mensaje de estas canciones, todas esas letras sobre matanzas, corrupción, genocidio o el puto efecto invernadero. ¿Ha dejado la música de ser comprometida? ¿Ya no es revolucionaria? Yo pienso que la música siempre, por excepción, la música popular, desde luego me refiero, solo excepcionalmente ha abordado ese tipo de temas, ¿no? Es verdad que vivimos bajo la dictadura del sentimentalismo, la mayor parte de la música, de todo tipo de estilo, y si tú prendes la radio, pues la posibilidad de que escuches una canción de amor es de 100 sobre 100, ¿no? De eso se tratan la inmensa mayoría de las canciones. Y según las épocas, pues son más o menos sexuales, más o menos sentimentales, pero terminan cayendo en lo mismo, ¿no? El amor, los sentimientos y toda esta otra faceta que no es exclusiva y privativa del rock o de cierto tipo de rock, pues de alguna manera es verdad que ha vivido generalmente en los márgenes, ¿no? Porque es mucho más difícil de empaquetar, mucho más difícil de expenderle a toda la gente como quien vende pues pizza al por menor, ¿no? Y va sacando un pedazo tras de otro. Es más difícil hacerlo con canciones en las que se maldice o se reflexiona, así sea mínimamente, sobre otros muchos aspectos de la vida, ¿no? Que a ver, pues el amor estará muy bien, pero no para el 100% del tiempo de la vida y el 100% del espacio del oído, ¿no? La historia del metal es más breve que la de la guerra, pero su parábola resulta similar. El libro casi es un ensayo de la historia del rock, del metal. Se cuenta también, por ejemplo, el origen de los Beatles. Se mencionan a decenas de grupos. ¿Cómo ha sido este proceso de documentación? ¿Qué hay de real, qué hay de ficticio en lo que cuentan los personajes, en ese contexto en el que se movieron y se mueven? No, bueno, real me parece que es todo. Creo que no lo he inventado historias a nadie más que la propia de la Armada, que desde luego es un grupo y unos personajes imaginarios. Pero bueno, las historias sobre el rock y sobre los Beatles y sobre Ozzy, sobre Metallica, Megadeth, Slayer, etcétera, que llegan a ser mencionadas en el libro son reales. Y más que documentarme, porque no es como si yo me iba a meter una biblioteca y salía con una novela sobre San Pedro, sobre los cristianos primitivos, pues yo llevo, no sé, 40 años documentándome, si lo quieres ver de ese modo, desde que un día llegó mi hermano con un disco de Motorhead, desde que un día mi madre, que hacía un programa de radio, le mandaban un disco de Barón Rojo, que yo era un niño, hace un montón de años, hace 4 decenios, hasta el momento, ¿no? Y de adolescente, claro, pues me compré un montón de revistas. Yo era el adolescente metalero que llevaba un chaleco de mezclilla con los parches de los logotipos de las bandas encima, ¿no? Y todavía no nos estamos viendo cara a cara, pero yo tengo puesta una camiseta de los Misfits en este mismo momento. Me sigo vistiendo ahora mismo igual que a los 12 años. Ahora parece normal y hay gente que me ha preguntado si para la gira del libro me disfrazo, pero es que yo tengo escritos otros 19 libros antes que este y siempre me he vestido de esa misma manera, ¿no? Luego resultaba un poco extraño que escribiera yo, no sé, sobre la migración española a México o sobre la migración centroamericana hacia Estados Unidos o sobre la gentrificación de Guadalajara con mi playera de Black Sabbath, ¿no? Pero bueno, en este caso finalmente me alcanzó el look para el libro. La Armada Invencible está formada por Barry en la voz, Julian o Julián en el bajo, Isaías en los tambores y Mustaine en la guitarra solista. Isaías murió hace unos años y le va a sustituir el Gordo. En los últimos años hemos visto el regreso de bandas míticas, unas con más éxito, otras con menos. ¿Esto es fruto de la nostalgia en la que vivimos últimamente instalados? ¿Qué sentido tiene resucitar lo que tuvo su momento? ¿Qué es lo que motiva a estos señores al reencuentro? Claro, a mí sinceramente la nostalgia no es algo que me interese de manera particular y no quería hacer solo una pieza de nostalgia, que sería una novela pues absolutamente mínima, que solo a la gente que tal cual hubiera escuchado a mis mismas bandas le iba a interesar o que nos dejaría a todos en un muy mal papel, ¿no? Como cuarentones que ven Stranger Things porque les recuerdan las series y las películas que veían de niños. Ese mecanismo en realidad no me interesa. Lo que me interesaba
pensaba para estos personajes es que algo que sí me parece que está ahí es la incomodidad que va apareciendo y estos personajes ya son cuarentones tardíos ante el envejecimiento y ante la evidencia de que probablemente tengan más pasado que futuro, ¿no? Y se repliegan sí hacia el pasado, pero no creo de una forma nostálgica, sino buscando embonar con el momento en el que se les torció el camino, ¿no? Y las cosas les empezaron a salir mal y tratan de reencontrarse con quienes creían que podían ser en el pasado, no con quienes de hecho eran, ¿no? Porque claro, el pasado de la Armada Invencible pues es de conciertos mal sonorizados en bares cochambrosos en donde se le pegan a uno las suelas de los zapatos. Y nadie puede extrañar algo tan horrible, ¿no? En realidad extrañan los sueños que tenían cuando eran jóvenes, y eso es algo que yo creo que por mejor que te vaya en la vida, llega un momento en que extrañas eso, ¿no? Yo he escrito 20 libros, he ganado algunos premios, la gente puede pensar que soy muy feliz siendo escritor, y de hecho lo soy, disfruto mucho escribir, pero claro, yo a los 15 años quería ser el centro delantero de las Chivas del Guadalajara, o quería tener una banda, ¿no? Y me tuve que quedar con una sola cosa, no pude hacerlo todo. A la gente que le ha ido verdaderamente mal, pues entiendo que quieran volver a ese punto, a desandar el camino hasta el momento en el que creen que se perdieron, ¿no? Creo que eso está ahí, esa conciencia de que todavía hay vida, pero tarde o temprano se va a acabar. Y que si no hacen la banda en ese momento a los 40 y tantos años, y si se esperan a los 60, pues lo que sigue ya es la andadera, no retomar la banda, ¿no? Con Antonio Ortuño hemos hablado de los asuntos que aborda en La Armada Invencible: la resistencia al fracaso, las diferencias de clase, la música y la lucha obrera, o la paternidad de estos rockeros, las mujeres en el metal, una reivindicación de su aportación a este género musical. Tienen la entrevista en Ser Podcast y en nuestra página web. Ortuño es de Guadalajara, y en Guadalajara está presente España en la Feria Internacional del Libro, que acaba de comenzar, el encuentro editorial más importante de Iberoamérica. Dentro de unas semanas se celebra allí el Festival Grandes Voces de España y México. Seguimos con otras dos voces latinoamericanas, pero de mujeres. La colombiana Pilar Quintana nos ha presentado La Perra, que acaba de publicar Alfaguara en España, y con ella ha hablado Pepa Blanes. La maternidad, la ausencia de ella, la violencia contra las mujeres, la discriminación, eran temas que han ido poco a poco apareciendo en la literatura en español. Hay un cambio de paradigma, o un cambio de canon, si quieren, que nos está permitiendo conocer a escritoras que aportan nuevas miradas, nuevas reflexiones y nuevos desafíos literarios. Muchas de ellas vienen de América Latina. Y yo tenía esta historia que necesitaba escribir, entonces mi manera de hacerla fue en el celular, acostada con mi hijo mientras él dormía. Pilar Quintana es una escritora colombiana que hace unos años, 5 concretamente, publicó una novela imprescindible para entender la evolución de la literatura en español. La Perra era un libro corto pero salvaje que hablaba de lo que supone tener un hijo. Yo venía rumiando una historia sobre una perra en la selva. Una perra y una mujer, ¿no? Tenía esos dos elementos y era una historia selvática, pero creo que hice clic cuando deseé tener un hijo y quedé embarazada, y tuve que contarle a una amiga mía, a propósito española, madrileña, que ella siempre había querido tener un bebé y no lo consiguió y no logró. Cuenta la experiencia de la propia autora, una mujer que no quería ser madre en principio, pero que al final cambió de idea, tuvo un hijo y vivió en la selva. Así configuró un relato sobre los miedos, los prejuicios hacia las mujeres y también sobre el racismo y la clase en un país completamente dividido como el suyo. Eso como que yo me sentí autorizada para hacer una historia de selva, y yo tenía una ambición, y era contar una historia sobre una mujer contra los elementos, ¿no? A mí me encanta el viejo y el mar, y yo quería ser la mujer y el mar y la selva, ¿no? Un poco. Alfaguara vuelve a editar este libro en España, que se lee del tirón por la fuerza de la historia, de sus personajes y de sus frases, que explican cómo la protagonista se conecta con su perra en medio de la naturaleza, un ser que se convierte en el símbolo de su propio dolor y de alguna manera en una fuente de amor incondicional. A través de esta relación, Quintana aborda temas como la pérdida, la soledad o la complejidad de las relaciones. Adentro y hondo, alegrías del corazón, respirar. Y
Caballo de Troya nos trae La puta y el hurón, de la dramaturga y escritora cubana Marta Luisa Hernández Cadenas. Mary, una joven artista de La Habana, hace todo lo que está al alcance de su mano por no convertirse en un hurón. Pero, ¿qué es un hurón, Pepa? Cuba encumbra a una generación literaria que tiene otros traumas, otros apegos y otros problemas. Es la generación de escritores, pero sobre todo de escritoras nacidos en los 90, que hoy ven el país y su pasado de una manera diferente. ¿Qué pasaba en la vida de una joven artista en Cuba, ¿no? Y desde ahí como entender su distancia con ese referente y también como la desconexión con quienes tienen todavía un vínculo como muy extraño con lo que simboliza, ¿no? Una figura histórica. Marta Luisa Hernández es una de ellas. Es escritora, es performance y como uno de los personajes de su novela vive en París, se exilió. En La puta y el hurón ha volcado un lenguaje poético, experiencias personales y también mucha rabia y reflexión. Una voluntad que realmente puede escapar de un poder, puede escapar de un sistema porque no le debe nada a nadie, sino como a esa corriente de comprensión. La novela cuenta la historia de dos amigas que se escriben cartas y el género epistolar es la primera decisión de la autora. Uno es capaz de decir en una carta cosas que no encuentra otra manera de expresarlas porque hay como un otro muy claro. Una de las amigas es actriz de teatro en La Habana, una ciudad gris, sin esperanza, con censura y llena de hurones. Los hurones son los machirulos que abundan tanto en la izquierda como en la derecha, en Cuba, en Francia o en España. Que simplemente el concepto de hurón apareció justo porque el apareamiento del animal es muy violento y entonces ahí encontré como una característica desde la que entender estos poderes que obviamente uno se siente sumamente vulnerable ante ellos porque no pertenecen a Cuba, no pertenecen a un primer mundo, sino que puedes detectarlo en todas las sociedades, ¿no? Que no solo el patriarcado, sino también cualquier tipo de violencia que está asociada al abuso de poder, ¿no? La otra amiga vive en París y a través de las cartas accedemos a esta historia de dos mujeres que conocen el sexo, la violencia contra ellas y la condición de haber nacido en una isla con una historia tan particular. Es curioso cómo la muerte de Castro, el hombre que ordenó el futuro de tantos, se siente diferente al relato de escritores de otra generación como los Padura y compañía. El de Marta Luisa Hernández es un lenguaje poético que juega con los géneros y que nos aporta otra mirada de Cuba, de la política y del futuro. La hora extra con Dani de la Fuente. Más historias de amor, cómo saber despedirse, que comentábamos con Escorzo. Después de pasar por el Festival Temporada Alta, Nahualbet y Marcel Borràs han estrenado este fin de semana en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid de Nahualbet y Marcel Borràs, una obra en la que nos invitan al ritual de su separación como pareja artística. Los dos se conocieron a los 15 y 15 años llevan creando y pergeñando historias como dos adolescentes traviesos que ya son adultos. Desde el presente en el que estamos, para hacer ese ejercicio de ver qué pasará en el futuro, también lo que hacemos es revisarnos y valorar un poco pues las aventuras que hemos vivido, y no solo desde el humor, sino también pues desde la nostalgia y desde ese pasado que ya no volverá, y como pues no sé, nuestra amistad nació en una época en la que éramos chavales, adolescentes, cuando no tienes muchas preocupaciones más allá de estar bien con tus amigos, y hacemos también un poco una mirada a esa época. Nao y Marcel cuentan su historia en una falsa autoficción en la que ponen en escena su propia disolución dentro de 25 años. Un ejercicio de memoria, como todos, con esto de la memoria que se convierte en un juego tramposo. Pero sí que había esa intención como de aniquilar la autoficción, ¿no? Que está tan de moda últimamente y tal, y queríamos como darle la vuelta y ir más allá, ¿no? Y bueno, con la imposibilidad de la autobiografía, con lo que decía Marcel de que es imposible relatarse sin inventarse a uno mismo, sin poner el punto de vista o bla, bla, bla. Pero lo maravilloso de la ecuación es que al ser dos, pues sí que podemos intentar ser objetivos, ¿sabes? Porque si Marcel no es capaz de contarse a sí mismo porque se va a inventar, pues yo sí puedo contar su historia, porque he estado ahí desde que tenemos 15 años, ¿no? Que somos colegas y escribimos juntos. Entonces, es justamente con esas herramientas con las que podemos quizá darle la vuelta a la autoficción y decir, no, vamos más allá, ¿sabes? Haremos auto y haremos ficción, pero también haremos biografía. Y ahí es donde creo que está como el kit de la cuestión. Si se separaran, ¿qué les llevaría a separarse? Hemos hablado con ellos del fracaso, del éxito y del ego. Como el ego a veces impide una buena relación, una buena comunicación, y cómo
siempre al ponernos por delante pues hace que la convivencia a veces pues sea más ardua y más difícil. Y luego sí, inevitablemente pues también estamos hablando del ego del artista o del ego del intérprete, pero es más secundario eso, ¿no? Un cambio en este nuevo espectáculo es que frente a lo que nos tienen acostumbrados, los grandes decorados, la locura de pantallas, escenarios, actores, ahora pasamos al puro minimalismo. Sí, esto era un reto que teníamos, que muchas veces cuando tenemos que crear un nuevo espectáculo, pues intentamos intentar alejarnos de aquello que veníamos haciendo, y en el aspecto formal veníamos de esos grandes artefactos y nos parecía que, aparte, con la idiosincrasia de la obra, que era intentar mirarnos hacia adentro, intentar observar a Nau con la más sinceridad posible y viceversa, Nau a mí, pues nos parecía que era un buen momento para hacer ese ejercicio de desnudar el espacio, intentar hacer el espectáculo con los mínimos recursos escenográficos posibles. Y eso, que al principio del proceso creativo fue una imposición y que nos provocaba mucho pues respeto, ¿no? Porque era como entrar en un lugar desconocido, pues ha resultado ser, bueno, algo interesante, ¿sabes? A nivel creativo también. La verdad, la mentira, la ilusión, que entendemos por real, son temas que han aparecido en obras suyas como Mamón o Falstaff y que aquí vuelven a estar presentes. Los dos se imaginan de viejos y han usado la inteligencia artificial para ver cómo serían en el año 2040. Gorra y camiseta de Trump lleva uno de ellos. La hora extra. Y terminamos como empezábamos, con historias de amor tóxico, del amor como un acto político de revolución. Este 25 de noviembre hemos celebrado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuestra compañera Marta González Novo, a la que han escuchado alguna vez en la hora extra, acaba de publicar Una bañera de hojas secas con Plaza y Janés. Es la historia de una superviviente de violencia de género, una historia luminosa que da claves de cómo identificarlo. Marta ha hablado con varias mujeres maltratadas. Y yo empecé a darme cuenta de que había una realidad que no se estaba contando, porque cuando tú llegas a un juzgado con un parte de lesiones es muy evidente, tienes 3 costillas rotas y te han pegado, pero cuando hay un maltrato psicológico, la línea es muy complicada de demostrar. Y estas mujeres empezaron a contarme pues que la Fiscalía especializada en violencia de género no está todavía a la altura de lo que debería estar, que hay fiscalas que preguntan, por ejemplo, en un juicio, que cómo va a ser alguien víctima de violencia de género siendo policía. Hay jueces especializados en violencia de género que preguntan que cómo ha venido ahora a denunciar cuando ya han pasado de esa historia 8 años. Los datos son demoledores. Esta es una historia emocional, es la historia de una bailarina especializada en clásico español que empieza a triunfar pues, en un teatro en París, en el Teatro L'Étoile. Una bañera de hojas secas nos cuenta el periplo de esta mujer hasta que se reconoce como víctima, y eso la salva, porque el 25% de las mujeres que sufren violencia de género tiene pensamientos suicidas. Las que viven para contarlo tienen que contarlo para salvar a las demás. Las ideaciones suicidas en mujeres normales, en hombres, pueden ser en torno a un 5% a lo largo de la vida. Eso se multiplica por 5 cuando hay maltrato físico o psicológico, cuando hay violencia de género. Hay un 25% de mujeres que tienen ideaciones suicidas, y el suicidio es uno de los temas que se pone encima de la mesa en la novela, cuando hay violencia de género. Y cuando tú llegas a un tribunal y denuncias, y la juzgada, el juzgado no es el denunciado, es la víctima, que tiene además que explicar todo esto, se cuenta en la novela, ¿no? Y se denuncia en la novela. Y luego también hay un proceso muy complicado porque, según las estadísticas, se tarda una media de 8 años en presentar una denuncia hasta que asumes que está ocurriendo. Y hay un capítulo fundamental. O sea, la novela es un homenaje a mi familia, porque eso me hacía mucha ilusión. Cuando salí de la última reunión con Plaza y Janés, dije, bueno, mis padres quedarán para siempre en una novela. Mi abuela Concha Agustí se merecía este libro. Y hay una parte fundamental porque hay un capítulo en el que Rebeca Agustí, la protagonista, descubre y le pone nombre a lo que le está ocurriendo, porque ella no entendía bien tampoco lo que le estaba ocurriendo, ella nunca la pegan. Todo es un acoso psicológico hilado de una forma absolutamente sádica y perversa, ¿no? Que ella la lleva prácticamente al límite. La hora extra.
Y Miguel del Arco nos presenta su versión de Rigoletto, la conocida ópera de Verdi que va a estrenar el fin de semana que viene en el Teatro Real. Miguel del Arco es director de escena, conocido por obras como Jauría, En el aire o Ricardo III. Esta adaptación tuya no está basada en Jauría, no, pero la ópera sí empieza con una escena que nos va a recordar un poco a Jauría, ¿no? ¿Cuál es ese sello? Fíjate que muchas veces cuando se hacen estos ayornamientos de los clásicos, hay muchas veces que se empuja, pero Rigoletto cuenta historias en las que hay una escena en la que un grupo de hombres van con nocturnidad y alevosía, raptan a una mujer y se la llevan a su jefe para que la viole. Tampoco había que empujar mucho para que se pareciera a Jauría, ¿eh? O sea, que simplemente es recontextualizar o poner de manifiesto cosas que nos interpelan directamente como ciudadanos del siglo XXI, que para mí es la mirada contemporánea, trayendo esto que está escrito a principios de siglo o a finales del siglo XIX, que ya supone un break importante en su forma de hacer. Ellos se enfrentaron, tanto Hugo cuando estrena El rey se divierte como cuando Verdi y Piave estrenan el Rigoletto, se enfrentan a una censura voraz, brutal. Intentan que no se vuelva a representar, porque es una ruptura realmente considerable y grandísima con lo que se venía haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es recontextualizar un poco para buscar precisamente esa mirada contemporánea. Y esa mirada contemporánea también versa sobre, bueno, una nueva manera de mirar la masculinidad, que es una cosa que estamos observando en el teatro, en el cine, también en la ópera. Quizá en la ópera es más difícil, o sea, tú dices que Rigoletto tiene esa parte ya actual, pero no sé si en la ópera es casi más difícil darle esa versión actual. Imagino que sí, dependiendo del libreto fundamentalmente, porque las historias ahí, a no ser que quieras empujarla demasiado y entonces nos encontramos frente a cosas que están realmente distorsionadas dentro del propio libreto, pero en este caso no. O sea, yo no creo que el feminismo todavía era una cosa incipiente en el momento que Verdi escribe o compone este Rigoletto, pero hay un personaje que es el de Hilda. Hay muy pocos personajes femeninos, precisamente porque yo creo que Verdi hace un empeño en poner no esta cultura de la violación como tal como la conocemos ahora mismo, pero sí hay un empeño en buscar este abuso de poder permanente que siempre es una manera masculina de ver el mundo. Y pone un personaje que es clave, que es el personaje de Hilda, que siempre se ha infantilizado, siempre se ha puesto de una manera muy cursi, de mujeres que siempre sometidas, incluso se ha hablado de Rigoletto como un buen padre, y es curioso que nada más observar cómo se comporta Hilda en la Hilda que está compuesta tanto en el libreto como en la música, vemos a una mujer que busca denodadamente su identidad, que desobedece al padre y que termina inmolándose en un sacrificio de amor que para mí es un acto político. Creo que el amor ahí la equipara realmente a Antígona. Entonces, no hace falta, insisto, no hace falta empujar mucho para contemplar este feminismo de avanzadilla, ¿no?, que está contemplado. Luego hay muchas maneras de ponerlo en escena y seguramente este deterioro burgués de la ópera y de teatro en general hace que hayamos observado como una cosa normal asistir a estas Hildas melindrosas, muy vestidas hasta arriba, florecillas, y no. Como nuestra audiencia es muy transversal y nos escucha mucha gente también, gente muy joven a través de podcast, vamos a poner en un par de líneas un poco el contexto. La historia original ocurre en el siglo XVI. Rigoletto es un bufón jorobado que trabaja en la corte del despiadado duque de Mantua. Es un tipo malvado, sarcástico, que esconde un secreto. Ese secreto es su hija Hilda, como adelantabas, a la que mantiene oculta, protegida del mundo exterior, obligada casi a ir a misa, mientras que actúa con las mujeres como no le gustaría que actuaran contra su hija. ¿Cómo es este Rigoletto tuyo? Bueno, hacemos hincapié precisamente en esto, ¿no? O sea, que es en Rigoletto, tanto en lo que nosotros planteamos como lo que hemos hecho con el escenario, es que nada es lo que parece. Hay algo que me gusta de Rigoletto, que a diferencia de lo comparábamos con otro insigne deforme, que es Ricardo III. Ricardo III ya se escapa por completo a la compasión, no hay compasión posible por él, y por eso Ricardo III se comporta como un bufón, porque necesita que el público se ría para que le siga, porque cuando ves a un tipo tan deleznable, lo único que haces es apartar la vista, pero Ricardo III es muy listo y Shakespeare más. Rigoletto, sin embargo, no se nos escapa la compasión, porque es muy fácil tener compasión por un padre al que vemos cómo su hija se muere en sus brazos. Es el mismo caso que Lear cuando Cordelia muere en los suyos, ¿no? Pero Rigoletto es un hijo de puta, sin paliativos, es decir, es un tipo que preserva su
su hija, encerrándola y privándola de una vida particular y de una identidad propia, nada más que por el terror que tiene a un mundo en el que él está haciendo todo lo posible por oscurecer. Hace a las mujeres todo lo que no querría bajo ningún concepto que le hicieran a su hija. Y eso nos lleva a los interrogantes: ¿qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué construimos? ¿Y cuál es nuestra parcela de poder para darle forma a este mundo? Claro, y también te permite hablar de esas relaciones padres e hija. Absolutamente. Que es también otro temazo. Y que también conecta de una manera, aun por mucho que hayan cambiado, con un público quizá más actual también. Bueno, yo creo, fíjate, siempre me acuerdo de una frase que me dijo la madre de la víctima. Siempre hablar de víctima de Jauría siempre me puede, porque creo que es una mujer, bueno, sí, es la víctima, evidentemente, pero es una mujer fuerte que ha rehecho su vida. Y la madre me dijo una cosa que es una frase desoladora y tremenda, que es que siempre a lo largo de todo el proceso de los juicios, de el horror que sufrieron hasta que tuvieron una sentencia en firme, siempre se movía en una dicotomía feroz, que era la de haber criado una hija segura o una hija libre. Claro, la educación es absolutamente necesaria en ese sentido, es decir, vamos a criar, evidentemente hay que educar a hijas libres, pero fundamentalmente también dentro de nuestra parcela, ¿qué hacemos con el mundo para realmente que pueda albergar a estos hijos a los que hemos educado en libertad, ¿no? El problema de Rigoletto es cómo observa el mundo. Había una cosa, me gustaba mucho, porque nosotros no hacemos en ningún caso que Rigoletto tenga una deformidad física, siempre es un espacio mental y el escenario es un espacio mental, no es un espacio realista. Y hay una enfermedad, una patología de la vista, que es la metamorfopsia, que hace que se deforme la realidad. Y yo creo que ese es un poco lo que sucede en realidad, pero en su cabeza, ¿no? La realidad la deformas porque no eres capaz de mirar a través de los ojos de la compasión. En el momento que tú ejercitas la compasión e intentas entender al otro, llegas a otras conclusiones absolutamente diferentes, ¿no? Él nunca mira con compasión a su hija, él solamente mira a su hija a través del terror que tiene de lo que él mismo está haciendo con el mundo. Entonces hace que deforme lo que va a pasar a su hija, nunca observa a un ser con identidad propia, con personalidad propia, que necesita una vida propia más allá de ser una flor inmaculada, que es lo que grita todo el rato. De hecho, cuando se muere en sus brazos, él lo primero que dice es: me voy a quedar solo. O sea, es decir, es esta necesidad yo todo el rato. Ya nos has adelantado un poco cómo es Gilda. Dices que no es un personaje infantilizado como se la ha dibujado hasta ahora. Quería profundizar un poquito en cómo es esta Gilda y también cómo es esa otra mujer, Giovanna, qué peso o contrapeso supone en esta obra, porque creo que es una mujer también que abusa en cierta forma. Giovanna es un personaje muy pequeñito, que es la mujer a la que Rigoletto ha confiado a su hija para que la tenga pues presa, porque vive en un sitio maravilloso, pero no deja de ser una prisión, es una jaula de oro. Y Giovanna forma parte de este mundo, es decir, no por el hecho de ser mujer quieres decir que tengas asumido el feminismo como tal, ni que lo defiendas, ¿no? Giovanna está en el mundo y es la que cuela al duque, traicionando absolutamente la confianza que tiene con Gilda. Hay otro personaje más femenino, que es Madalena también, que es prostituta, hermana de un sicario, que están en el mundo como están, o sea, se emplean igual que se emplean todos, ejercen lo que decimos, esta parcelita de poder, que de eso va Rigoletto, de los abusos de poder en todos los estratos, en la cúspide con el duque, pero en todos los estratos, y como Gilda de repente, siendo además consciente, porque parece que es boba, decir, ¿cómo se va a sacrificar por amor? No, en el momento hay una frase, Gilda dice: sé que me has traicionado, pero sin embargo voy a sacrificar mi vida por ti. Eso es un acto político como una catedral para mí. Creo firmemente en que realmente en este mundo, en esa deformación que vemos la bondad como una debilidad, creo que eso sí que es una deformidad, eso nos convierte a todos en gibosos. Realmente esta cuestión de decir, no observar la bondad o la compasión como el verdadero ejercicio que deberíamos hacer todos para hacer del mundo un lugar un poco más habitable. ¿Y eso sería lo más revolucionario? Para mí absolutamente, es decir, creo que no hay nada... nosotros tenemos, no lo quiero trasladar a un hombre, pero nuestra religión está basada precisamente en un acto de amor absolutamente sacrificial, pero me gusta más pensar en Antígona, ¿no? Que Antígona desobedece las leyes
pasa por encima de las leyes porque hay un derecho natural, que hay algo en nuestro interior que estamos dotados, no estamos dotados con lo de la ley de la selva, estamos dotados de un raciocinio que nos lleva a identificar claramente qué está bien y qué está mal. La prostitución también es un abuso de poder. Hablabas de que hay prostitutas en la obra, también hay fiestas, bacanales. ¿Cómo se escenifica todo esto? Con mucho trabajo, creo. De Luz Arcas, que está haciendo un trabajo, Luz está haciendo un trabajo absolutamente fabuloso al frente de estas 15 bailarinas que son titanas, que pueden con todo, porque además se lo estoy poniendo muy difícil porque la escenografía no es fácil. Y si cada vez que llego al escenario y han empezado a utilizar algún marrón de los que les he puesto, digo, ¿qué tal, chicas? Y tal, bien, bien. Digo, es que es una maravilla. Porque es curioso, ¿no? Como antes decíamos, estas corrientes burguesas de mirar, ¿no? Que han ido aplacando de alguna manera toda esta visión revolucionaria que tiene. O sea, que yo el otro día le hablaba a un amigo que dice que es la primera vez que va a venir al Real ahora a ver, es la primera ópera en su vida. Ay, Rigoletto, ¿pero qué? ¿Me suena a mí? ¿Me tiene que sonar algo? Digo, coño, sí, muchos. O sea, en Rigoletto son todo hits. O sea, es una cosa, yo dije, como empiecen a pedir bises de todo, eso va a durar como el Mahabharata 9 horas de ópera, ¿no? Pero realmente digo, no, la donna è mobile. Entonces por supuesto, se puso inmediatamente a cantar la donna è mobile. Entonces aproveché y le dije... La donna è mobile, qual piuma al vento. ¿A ti de qué te suena esa canción? O sea, ¿qué crees que está en este momento cantando el tenor? Y como no tiene ni papa de italiano, me dice, la donna è mobile, pues habla de lo grácil que son las mujeres, ¿no? Que se mueven como plumas al viento, que son como ligeras, no sé qué. Y dije, venga, va, pues vente a ver la función, vas a tener que ver la ópera porque creo que hay algo en ti que no funciona. O sea, la donna è mobile, que es un hit como una catedral. De hecho, Verdi la guardaba antes del estreno porque sabía perfectamente que tenía una melodía que iba a trascender, que se iba a quedar y que todo el mundo la iba a tatarear. Pero sale en un contexto en el que ya hemos visto traicionar a las mujeres. Sabemos cómo es el duque, que es un hedonista, egoísta, que no tiene ni el más mínimo atisbo de compasión, y aparece en un lupanar rodeado de prostitutas como si estuviera en un chiringuito en mitad de la casa de campo, donde las mujeres puedes tener sexo con mujeres de 17, 16 años espectaculares por 12 pavos. Y ahí suena la donna è mobile. Entonces, bueno, pues estamos intentando darle un contexto a esto porque me parece que es un hallazgo brutal de Verdi. Verdi hace que la línea más noble de canto, la línea que es más espectacularmente bonita, sea la del duque, que es el tipo seguramente más terroríficamente malo, es la cúspide de ese poder entendido como un poder que no tiene ni un atisbo de compasión. ¿Y por qué lo hace noble? Porque quien tiene el poder tiene la palabra y parece que tienen siempre razón. Entonces, esa línea de canto absolutamente perfecta es maravillosa. Ahora, no hay que olvidar que esto es teatro musical, entonces hay que contextualizar dónde y cómo se canta y por qué se canta eso que se canta en ese momento. Pues con Plácido Domingo interpretando la donna è mobile, despedimos este episodio de La Hora Extra sobre relaciones tóxicas y abuso de poder. Tienen todos estos contenidos y entrevistas ampliados en nuestra página web y en Ser Podcast. María Jesús Rodríguez ha vuelto a la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena Ser. La radio.